no se puede quedar es la relativa a la libertad de expresión y toda la, no le voy a decir conjetura, sino todos los conflictos que ha generado. Mucha gente no está de acuerdo, otros están de acuerdo, otros quieren que realmente haya ciertas regulaciones. El hecho es que ya Cholitín retiró uno que había propuesto, pero sigue el de NANFI, que es como muchos le dicen en el Congreso, depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Quiero saber, o quisiéramos saber su opinión sobre ese proyecto de ley que ha generado tantas opiniones en la última semana. Gracias. ¿Quién le habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley? Una coma. Ese es un proyecto que se originó de consenso entre diferentes sectores. Y si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo Los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores. Pero ese no es un proyecto de ley del gobierno, es un proyecto de ley consensuado con diferentes sectores que no está 100% el país, no lo está, pero los que faltan, que vayan al Congreso y para que lo escuchen y puedan determinar si tienen mérito sus observaciones. Pero repito, aquí, quien le habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Antes de empezar con el video, te pido por favor darle me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho para que la información le llegue a más personas de lo que está sucediendo en nuestro país, República Dominicana. Lo mío es un planteamiento de preocupación. En una semanal yo le planteé a usted la cuestión del tráfico en la frontera. Usted dijo que se iba a modificar y hacer la ley contra el tráfico todavía mucho más fuerte, y lo hizo, lo han hecho. Está en la discusión, se discutieron y eso está en los puntos que usted ha planteado. Usted tiene 15 puntos. Está en el Senado ahora mismo. Exactamente, y usted cumplió. Aquí en esta semanal yo se lo dije. Hoy le planteo lo siguiente, señor presidente, en los 15 puntos que usted plantea, que lo felicito, uno de ellos es la dominicanización de la mano de obra. Señor presidente, se está llamando a discutir, y muy bien, a los expresidentes sobre toda esta situación de Haití. ¿Qué pasa? Que ya hay una presión extra. Y yo le traigo aquí, este es un informe de su gobierno, informe viceministro, gestión migratoria y naturalización. Usted sabe quién es. Una persona, informe del viceministro, gestión migratoria y naturalización, 2024, del 20 al 24. Usted sabe quién es esa persona, muy querida y muy respetada por usted también. Sí, señor. Aquí está José Manuel. Juan Manuel Rosario. Sí, Juan Manuel Rosario. Sí, el doctor, sí. Exacto. Aquí está el decreto 327-13 de Danilo Medina sobre implementando, poniendo en práctica lo que es, señor presidente, el Plan Nacional de Regularización. Ese decreto de Danilo. En ese informe, Juan Manuel Rosario, de su gobierno, dice, perdone, estoy leyendo, mire para lo que sirvió ese Plan Nacional de Regularización. Este informe lo plantea rápidamente, porque sé que no tengo mucho tiempo. Sí, hazme favor, agarra. En cuanto al Plan Nacional de Regularización, las mismas autoridades gubernamentales pasadas admitieron que solo completaron la documentación de unos 7,000 extranjeros. Entonces, ¿cómo aparecen más de 250,000 regularizados? Eso sucedió en el gobierno anterior al presidente. Ese plan la aplicación de ese plan, de esa forma. No solamente dice eso, sino que dice, óigame esto, presidente, considerando que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales constituyó el escenario a través del cual se llevó a cabo la más sutil acción contra la soberanía, el interés nacional y la seguridad,
y la existencia del Estado Dominicano, en ese plan participaron alrededor de 260.000 extranjeros, según lo informó el ministro de Interior y Policía anterior, en el gobierno de Danilo, a la opinión pública. Sin embargo, de esa cantidad de extranjeros ilegales, solo cumplían con los requisitos establecidos en el decreto 327-13, alrededor de 7.000. El sector empresarial está planteando que quiere plan de regularización ahora. Los bananeros quieren plan de regularización ahora, otra vez. Nos costó 2.000 millones ese plan de regularización del gobierno de Danilo. Para nada, para legalizar la ilegalidad. Presidente, estoy preocupada. Gracias. Sí, gracias, señor Consuelo. Mire, la reunión que tenemos con los presidentes el próximo miércoles es una reunión donde nos vamos a enfocar en la parte de la seguridad y la situación de Haití. Y en esa seguridad le vamos a dar algunas informaciones que yo quiero que ellos escuchen, que estén conscientes, tanto la situación actual de Haití, cómo están el tema de las bandas, las acciones que ha tomado la comunidad, las pocas acciones que se han tomado la comunidad internacional, una información también del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las acciones que están tomando los diferentes gobiernos, y una panorámica ya de la República Dominicana. Ahí no vamos a discutir ninguna política, sencillamente va a ser de información y enfocado en el tema de la seguridad. Y lo hablamos también en el Consejo Económico y Social, convocaremos a todos los sectores para que ahí ya junto con otros sectores que han ido trabajando junto con nosotros, pues puedan ahí discutir los temas según el beneficio y las mejores acciones a favor de nuestro país. Por lo tanto, eso yo se lo voy a dejar esa discusión al CES, y básicamente lo que vamos a hacer el miércoles es información para que ellos tengan. Después van a venir las reuniones en el CES, y también yo voy a ir a visitarlos a los presidentes y a sus respectivos partidos, porque los dos también son presidentes de los partidos de oposición, para que después de esas informaciones y ellos poder juntarse con su equipo de asesores nos puedan dar las recomendaciones del lugar. Y ojalá tener, doña Milagros, una visión unificada y general. Buenas tardes, señor presidente. Melvin Matthews, la prensa de hoy. Un saludo a todos los colegas y felicidades a la ganadora del premio de la UNESCO. Presidente, usted ha hablado de que no hay solución dominicana para Haití. Sin embargo, usted tiene en su agenda ahora una reunión, un acuerdo con el gobierno de Kenia para establecer un plan de cooperación con las tropas de Kenia que están en Haití para asistencia médica y una serie de cosas que todavía no están muy claras. Mi pregunta es, ¿eso no es una variación a su política de que no hay solución dominicana para Haití? Y si eso fue producto de su reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Y cuál es que atender a unos amigos que están tratando de solucionar para que Haití solucione sus problemas internamente y no vengan hacia República Dominicana? ¿Cuál es la variación? Pero no entiendo, al contrario, eso certifica nuestra política. Y usted quiere que esos kenianos que vienen, que se desplazan todo un continente, no se les dé, desde el punto de vista humanitario, salud, se atiendan por sus heridas en los hospitales. Entonces, así no quisiéramos nosotros ninguna solución haitiana nosotros, si no hacemos eso. O sea, eso confirma de que la solución tiene que ser en Haití, pero eso es una solución humanitaria
que donde nosotros tenemos que felicitar a Kenia, que está envuelto y que ha decidido tomar esa misión. ¿Cuántos países lo rechazaron? Entonces eso es lo que certifica nuestra posición. Buenas tardes, Estefany Hilario Soto del periódico Diario Libre. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuándo la República Dominicana va a abrir una misión diplomática en Kenia y si han pensado en retomar las relaciones con Venezuela? Muchas gracias. Con Venezuela la situación está inalterable, igual que ha estado en los últimos meses, y nosotros tenemos relaciones con Kenia. Tenemos que si Kenia no tiene una embajada aquí y tampoco nosotros tengamos una embajada en Nairobi, no significa que no tengamos relaciones. Y tenemos unas relaciones, y más con esta situación, pues ellos nos consultan a nosotros en muchos temas de seguridad. Y como ustedes han visto, desde el año 2023, en mis visitas a la ONU, en septiembre, yo me he reunido con el presidente William Ruto de Kenia. Por lo tanto, nosotros tenemos relaciones diplomáticas, aun cuando no haya una embajada dominicana en Kenia, ni una de Kenia aquí en República Dominicana. Mañana, por cierto, me reúno con el ministro. Buenas tardes, Dayana Costa, periódico El Día. Cambiando de tema, nos gustaría saber, el ministro de la Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, negó que las 3 toneladas de marihuana incautada el pasado 1 de mayo en un contenedor en el puerto de Jaina Oriental se haya contaminado en esa nación. Nos gustaría saber la posición de nuestro país con relación a este tema. Gracias. Aquí está el vicealmirante Cabrera Ulloa, que puede responder. Vicealmirante. Gracias, señor presidente, y buenas tardes. Miren, yo me voy a limitar a decir las informaciones que nosotros tenemos que confirman que el contenedor fue cargado en Guatemala, pero además tenemos la compañía en la que fue empacada la carga y que fue comprado por un dominicano que es propietario de la importación. Pero además, debo decirles que el sello de seguridad con el que salió de la empresa en la cual empacaron el contenedor es el mismo sello con el que llegó al puerto de Jaina Oriental. Pero como si eso fuera poco, la carga de 194 cajas que tenía el contenedor, extrañamente, solo 76 tenían la mercancía que el importador compró en Guatemala. El resto, 118 cajas, estaban llenas de marihuana. Y esos datos están en los documentos aduanales, de los cuales Guatemala tiene copias de ellos. Entonces, nosotros solamente queremos confirmar que la carga en la que se introdujo la marihuana salió totalmente del puerto de Castilla en Guatemala. Julio Alberto Martínez, del Rumbo de la Mañana. Presidente, esta mañana se publicó una encuesta, la encuesta CD Media, donde le da un buen índice de aprobación a su gestión de un 60%. Sin embargo, esa misma encuesta establece que entre los principales problemas del país está el alto costo de la vida, lo cual es consistente con una información que publicó el Banco Central el pasado viernes de que en cada uno de los quintiles ha habido un incremento de la canasta básica familiar, aunque el incremento se ha producido dentro del rango meta que estableció el Banco Central. ¿Qué está haciendo su gobierno para, al margen de estas medidas coyunturales, ¿verdad?, por el tema del Día de las Madres, para llevar alimento barato a las familias dominicanas? Qué bueno, Julio, que hace esta pregunta. Mira, como tú has visto, la inflación está bajo control. Está bajo los rangos y las proyecciones establecidas, incluso por debajo del averaje de Latinoamérica. Sin embargo, históricamente los precios aumentan. Lo que hay que lograr es que te aumenten por debajo
de los ingresos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Los aumentos de salarios mínimos más importantes, mayores en términos reales que se han hecho en la historia. Y esos mismos informes del Banco Central, de organismos e instituciones autónomas, del MEPIT, dan que en estos 4 años y medio hemos aumentado en un 38% el salario real de los trabajadores. Fíjense que del salario no sectorizado se aumentó un 20%, del cual se hizo un 12% ahora y un 8% se hará el próximo año. Pero en el salario sectorizado de las zonas francas, ya se acordó que empieza ahora la primera quincena, mañana se paga la primera quincena o el jueves de la zona franca, se aumentó un 25%, del cual 13% va a ser este año y un 12% el próximo año. Si tú tienes una inflación de un 3.5, todo lo otro es aumento en el salario real, y eso es un caso sin precedentes, y ese 38% era sin estos aumentos. Y nuestra propuesta al sector turístico es de un aumento de un 30%, que debe ser también dividido en 2 años. Por lo tanto, el salario mínimo, que es el salario menor, obviamente, está aumentando. Y eso hace que el salario real de los trabajadores pues esté aumentando y tengan más disponibilidad, aunque también sentimos y trabajamos cada día para que el aumento de los precios sea lo menor posible. Si ustedes ven el observador de precios de Latinoamérica, nosotros siempre estamos por debajo, quizás de los menores de Latinoamérica, en cuanto a los aumentos. Buenas tardes, presidente. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. El pasado viernes, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, en el evento en el que estuvo usted a bien participar, afirmó el presidente, luego de ese encuentro, que en renglones como la construcción, la agricultura, el sector turismo, están siendo afectados de manera negativa por el plan de repatriación que lleva el gobierno a cabo a propósito de los 15 puntos. En su respuesta de la primera pregunta no me quedó claro con relación a la propuesta que hace la AIRD, que le pide al gobierno que haga un plan de regularización o, si es posible, carnetización de los trabajadores migrantes que entren al país, trabajen y vuelvan a su nación de origen, a ver si esto es posible. Muchas gracias. Sí, por eso es que vamos a plantear al CES vamos a hacer una reunión en el CES para que cada sector venga a plantear sus requerimientos. Ahora, se me olvidó cuando hablaba y respondía a la pregunta anterior, que el trabajo de mecanización, tanto en el sector agrícola como también de industrialización, se puede llamar en el sector construcción, está realmente avanzando. Yo estuve en el lanzamiento de la cosecha del arroz hace 2 semanas en Bonao y estaban ahí varios productores que me dicen que han eliminado ya a través de equipos, que muchos de ellos han sido financiados a través del Bandex y del Banco Agrícola, un 80% de los empleos de extranjeros que tenían en sus fincas. Y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Y también en el sector de construcción. Claro, eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero tenemos que empezar y ya empezamos. Y ya empezamos y vamos a seguir. El presidente de la Federación de Arroz, Oliverio Espaillat, es un exponente de esa situación, de la mecanización con mucho éxito. Entonces, ese es el camino que tenemos que tomar, esa es nuestra decisión, y cualquier otro requerimiento de los sectores lo vamos a escuchar en el CES. Buenas tardes, señor presidente. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Una pregunta que no se puede quedar es la relativa a la libertad de expresión y toda la, no le voy a decir conjetura, sino todos los conflictos que ha generado. Mucha gente no está de acuerdo, otros están de acuerdo, otros quieren que realmente haya ciertas regulaciones. El hecho es que ya Cholitín retiró uno que había propuesto, pero sigue el de NANFI, que es como muchos le dicen en el Congreso, depositado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Quiero saber, o quisiéramos saber su opinión sobre ese proyecto de ley que ha generado tantas opiniones en la última semana. Gracias.
Gracias, doña. Mira, hace como 9 meses vino aquí una comisión que coordina Nanfi Rodríguez para presentar ese proyecto. Hace 9 meses que se debió de presentar. Pero sucede que entre ellos mismos determinaron que habían algunos detalles y empezaron a consultar a más sectores. ¿Quién le habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley? Una coma. Ese es un proyecto que se originó de consenso entre diferentes sectores. Y si hay algunos sectores que no han sido consultados, ya Ricardo Los Santos, el presidente del Senado, dijo que estaba dispuesto a escuchar a los demás sectores. Pero ese no es un proyecto de ley del gobierno, es un proyecto de ley consensuado con diferentes sectores que no está 100% el país, no lo está, pero los que faltan que vayan al Congreso y para que lo escuchen y puedan determinar si tienen mérito sus observaciones. Pero repito, quien le habla no ha puesto una coma en ese proyecto de ley.